Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Saludamos a la legisladora Jimena Peña, asambleísta por los migrantes, oriunda de la provincia de La Suay. Quisiéramos preguntarle, señora legisladora, hay una parte también en su comunicación que señala, es claro que Alianza País no gobierna, una paradoja porque nos siguen y nos seguimos llamando movimiento oficialista. La pregunta que quisiéramos hacerlo, si no gobierna Alianza País, ¿quién gobierna este país? Muy buenos días, doctor Cardoso, poder dialogar con ustedes. Así también un feliz sábado a todos los cuencanos y cuencanas que nos escuchan, deseándoles que se encuentren bien de salud. Así es, en mi carta me he permitido hacer algunos comentarios, algunas reflexiones. Alianza País en este momento no toma las decisiones, y no desde ahora, desde hace mucho tiempo. Muchas de las decisiones que se han tomado por parte de este gobierno han sido inconsultas, no solamente al movimiento oficialista, entre comillas, sino también a la bancada. De manera permanente estamos motivando y estamos debatiendo al interno de la organización la necesidad de alejarse de esas decisiones que realiza el Ejecutivo sin consultar al movimiento oficialista. Quienes gobiernan el señor Cuesta, que lastimosamente vemos cómo ha envuelto a este gobierno en un penoso escándalo de corrupción, y vemos todavía cómo hay algunos sectores económicos que en efecto han estado siendo parte directa de la toma de decisiones, mientras que el movimiento que ganó las elecciones, la bancada oficialista, no ha sido parte de las mismas. En lo que respecta a María Alejandra Muñoz, cabe, sin embargo, señalar que el movimiento Alianza País, así lo entendemos, votó porque ella sea elegida vicepresidenta de la República. María Alejandra Muñoz, de acuerdo a los datos que hemos conocido, no le conocemos mucho realmente, es un personaje prácticamente nuevo a pesar de sus funciones que cumplía en aduanas ecuatorianas, pero ella, entendemos, está ligada también a Ruptura de los 25. Cuando hacíamos la reflexión, doctor Cardoso, sobre, antes de que se envíe la terna, sobre qué nombres deberían ser enviados, hacíamos una reflexión en lo personal en diferentes espacios, que lo ideal era que sean personas que no tengan tanto desgaste, que no sean cuestionadas, precisamente porque entendíamos lastimosamente que las personas de núcleo cercano del presidente, por el mismo ejercicio del poder, iban a tener serias complicaciones para generar los consensos al interior del Pleno de la Asamblea Nacional. Y no me equivoqué. Por eso, cuando se hacen públicos los nombres, yo me permito manifestar la semana pasada, entre lunes y martes, me parece que fue, que la persona que mayor consenso generaba de esta terna era la tercera. Porque aquí el tema no se trata de que sea o no de ruptura. Digamos, al fin de cuentas, la terna es una decisión del presidente de la República. Sin embargo, lo que sí hubiese sido políticamente correcto era tender puentes para generar consensos al interior de la Asamblea y evitar el envío de nombres que, en vez de generar consensos, generen preocupaciones. Por eso es que incluso habíamos dicho ya en un inicio que el nombre que más generaba consenso era el nombre de la tercera integrante de la terna, porque no había estado expuesta a ningún escándalo, no tenía juicios políticos, como usted dice, ha estado ejerciendo un rol de funcionaria pública no muy visible, y eso pues reduce las resistencias que se pueden dar en lo político con figuras que han sido parte de decisiones altamente cuestionadas. Se aceptó su renuncia a la coordinación del bloque. Todavía no ha habido una reunión por parte de la bancada, pero yo entendería que así es.
sigo siendo parte de la bancada, sin embargo, al no estar de acuerdo con la decisión mayoritaria de nuestra bancada, no podía yo mantener el cargo de coordinadora sin respetar la posición de la mayoría de la bancada. Creo que la bancada requería una persona que esté convencida de esa decisión y por tal motivo yo preferí dar un paso al costado para que los compañeros puedan elegir una persona que esté convencida con esa decisión. Debemos entender entonces, señora asambleísta, que su rechazo expresado en esta comunicación iba en contra de Juan Sebastián Roldán y de María Paula Romo, no tanto con respecto al movimiento Ruptura de los 25 o al movimiento que, según usted señala, gobierna el país. Doctor Cardoso, mis comentarios van sobre una preocupación que se evidencia dentro de la bancada y son preocupaciones políticas, no son temas personales. El presidente es el que tiene la decisión de enviar la terna, es su facultad legal y constitucional. Por tal motivo, más allá de que a qué grupo, sector económico se deban o qué sector político pertenezcan, el problema aquí es realmente los cuestionamientos que levantaba, por ejemplo, el primer nombre de la terna. Estábamos dispuestos a respetar la decisión orgánica de la bancada, como lo hemos hecho muchas veces, sin necesariamente estar de acuerdo. Hemos votado a favor precisamente porque tenemos una disciplina orgánica de bancada. Sin embargo, doctor Cardoso, luego de la información que develó Ecuavisa, en el que obviamente la ministra está investigada por un acto de corrupción, me parecía que no era correcto con el país permitir elegir a la primera de la terna o permitir que ingrese por el Ministerio de la Ley y hacer que el Ecuador, que los ecuatorianos y ecuatorianas, luego de haber evidenciado todos estos actos penosos de corrupción, tengan o se elija una nueva vicepresidenta desde ya con cuestionamientos. Y cuestionamientos de carácter, legal y en temas de corrupción. Creo que eso era, no me hubiese perdonado en lo personal haber permitido eso. Creo que hemos predicado con el ejemplo sobre la responsabilidad que tenemos de luchar contra la... ¿A qué denuncia de corrupción transmitida por Ecuavisa específicamente se refiere usted, legisladora? Este tema en el que está envuelto el asambleísta Mendoza, y el ex asambleísta Mendoza y el asambleísta Suero, donde se devela una conversación, donde se menciona varias veces a la ministra. Yo no soy juez, y creo que en este país se debe respetar la presunción de inocencia. Sin embargo, en el momento de elegir a la segunda mandataria o segundo mandatario del país, me parecía que era importante tratar o procurar que la persona que quede electa como vicepresidenta por lo menos no tenga estos cuestionamientos de inicio. Entendemos que en el ejercicio de la política en lo posterior podrían haber complejidades y demás, pero en este primer momento de votación creo que era necesario, doctor Cardoso, que la Asamblea escoja una persona sin cuestionamientos. Otra preocupación también que tenía en torno a la primera persona de la terna es que tiene 2 juicios políticos en la Asamblea. ¿Cómo entonces nosotros justificamos que no la fiscalizamos habiendo 2 juicios políticos presentados y le elegimos vicepresidenta? ¿Cómo quedamos ante la ciudadanía? Esos son elementos de carácter político y éticos, doctor Cardoso, que impidieron que yo lastimosamente pueda mantenerme como coordinadora de la bancada y votar como se acordó, a favor de la primera de la terna y abstenerse en los otros nombres con el fin de que la primera entre por el Ministerio de la Ley. Pero, doctora Peña, usted y el bloque de Alianza País recién descubren esto. Recién saben que la elección de César Litardo se hizo con una negociación política, entre comillas, si es que cabe, y que allí se generó también este tema tan cuestionado y que salió a la luz de forma circunstancial por la pandemia, el de la entrega del manejo de este sector tan sensible, tan delicado, el sector de la salud. Doctor Cardoso, la información que usted acaba de mencionar la desconozco. En el reportaje que dieron en Ecuavisa no mencionan nada sobre la presidencia del presidente Litardo. Entiendo que se mencionan varios nombres.
No tengo certeza que esa mención sea específicamente al presidente de la Asamblea Nacional, y como coordinadora de la bancada oficialista en ese momento le puedo decir que los diálogos políticos que en lo personal generé fueron diálogos relacionados a una propuesta, a la necesidad de mantener el orden democrático y garantizar una asamblea que sea crítica, pero tampoco opositora, porque estoy convencida que el país requiere no enemigos, requiere acuerdos pensados en la estabilidad política del Ecuador, acuerdos pensados en ayudar a los sectores menos privilegiados. Cualquier otro diálogo, en cualquier otro sentido, que a lo mejor pudo darse, o que usted está mencionando, se hicieron a espaldas de la bancada oficialista. Yo, como coordinadora, nunca supe realmente de estos diálogos que, según usted, pudieron haberse dado, aunque quiero dejar claro que en lo que yo menciono, en la información al menos que se ha revelado públicamente y a la que tuve acceso, como lo tuvieron todos los ecuatorianos, no se habla de lo que usted acaba de precisar. ¿Qué piensa usted sobre el manejo de los hospitales? Tema que está siendo investigado incluso en la institución a la cual usted se pertenece, en la Asamblea Nacional. Mire, nosotros hemos sido críticos al manejo de los hospitales, incluso al manejo económico. Recordará usted que cuando comenzó la pandemia, la Asamblea Nacional tuvo un pronunciamiento público priorizándole o diciéndole al ministro de Economía que no pague la deuda, sino que destine esos recursos para atender la emergencia sanitaria. Realmente el manejo de los hospitales, del sector de salud en el ámbito de la pandemia es realmente bastante pobre. Todavía estamos en diferentes comparecencias del ministro y hemos pedido que el nuevo ministro de Salud también comparezca a la Asamblea Nacional para que pueda explicar algunos temas sobre el manejo. En relación al supuesto escándalo de corrupción que se revela también en medios de comunicación, obviamente cualquier negociación que se pudo haber dado en ese sentido, de ser verdad, es absolutamente reprochable, doctor Cardoso. Y quisiera también hacer un llamado a la ciudadanía, porque si bien se están investigando y nosotros hemos pedido públicamente que esa investigación se haga de manera ágil, que se demuestren los culpables y que por supuesto reciban todo el peso de la ley, pero también hemos rechazado aquellos actos en los que se quiere generalizar a través de pasquines sin ninguna autoría, que se difunden incluso por ciertos medios de comunicación, dando por hecho que esta información es real. Yo quiero rechazar contundentemente esos pasquines que lo único que buscan es dañar la institucionalidad. Si hay personas, si hay legisladores que tienen cuentas con la justicia, que las enfrenten y que la justicia actúe con todo el peso de la ley, porque nadie más allá del cargo puede estar por encima de la ley. Pero sí pedimos que se hagan estas investigaciones de manera ágil y pedimos también a la ciudadanía que antes de dar credibilidad a un pasquín, por favor, se informen por medios oficiales. Dentro de todo esto, doctora Peña, ¿cómo queda el presidente de la República? Entendíamos que él es la cabeza principal de Alianza País, él es además el jefe de Estado, pero usted señala que Alianza País no gobierna. ¿Qué es? ¿Quién es Lenín Moreno? El presidente Moreno sigue siendo presidente del movimiento, pero también no ha tenido ningún rol, no participa de las direcciones nacionales. Hemos dialogado alguna vez, unas pocas veces con el presidente y le hemos hecho llegar a él personalmente estas preocupaciones. En su momento le pedimos que el secretario de la organización política, el presidente de la Asamblea, puedan ser parte de la mesa chica, que es el espacio donde entendemos se toman decisiones. Se comprometió, pero no lo hizo. Es decir, nosotros nos hemos agotado ya de dialogar a través de los canales internos y pedirle al presidente que por favor cambie su actitud con la organización política que le ayudó a llegar al poder. Y lamentablemente, tengo que decirlo con tristeza, vemos que no ha sido así. Creo que en este momento ya es fundamental que nuestro movimiento tome una posición también y se defina. Quiere seguir siendo un movimiento oficialista sin ser parte de ninguna decisión, acogiendo todos los golpes políticos que las decisiones que se están tomando significan para la ciudadanía, mientras que hay otros sectores políticos que también han sido parte, que han estado ahí cercanos, incluso en algunos temas, teniendo un rol de liderazgo, y todavía se escudan diciendo que no ha sido así. Por ejemplo, la bancada de Creo. La bancada de Creo tuvo un rol importante en la aprobación de la última ley de finanzas públicas. Ellos prácticamente lideraron la ley.
nosotros en esa comisión lastimosamente teníamos minoría. En el veto que se envió, por ejemplo, no se tomaron en cuenta nuestras observaciones, pese a ser la bancada oficialista y la bancada mayoritaria. Por eso fue que no hubo votos ni para las ratificaciones ni para allanarse al veto. Y por eso es que esta ley ingresa por el Ministerio de la Ley. Es decir, el sector de Creo ha estado muy cercanamente conectado con el manejo económico desde el Ministerio de Finanzas y ha trabajado directamente con el ministro Martínez. Aunque quieran decir que no son parte, han sido parte de ciertas decisiones en las que nosotros como movimiento y como bancada no hemos podido tener mayor rol al estar en minoría. Yo quiero decirle a usted, doctor Gustavo Cardoso, que el rol de la bancada oficialista Alianza País ha sido un rol de equilibrio, porque al estar el gobierno cercano a sectores de derecha, muchas de las propuestas han sido totalmente alejadas a lo que nosotros hemos creído. Pero nuestro rol desde adentro ha sido buscar esos equilibrios, hacer cambios a las leyes. La ley humanitaria tuvo un 90% de modificaciones en la Asamblea Nacional y así en las diversas leyes hemos podido, a través del debate, a través de la lucha interna de los consensos, equilibrar esas normas. Ese ha sido el rol de nuestra bancada y también de respetar el orden democrático. Más allá que no hayamos estado de acuerdo con algunas decisiones, hemos comprendido que el país no necesitaba una crisis económica. El país lo que requería era más diálogo, más consenso. Persisten dudas en cuanto a entender cuál es el sentido de su posición expresada en esta carta, doctora Peña, con respecto a Lenín Moreno. Dos opciones que vemos de la interpretación: o Lenín Moreno es un elemento decorativo en el gobierno, o Lenín Moreno es un personaje político que se desmembró de Alianza País y gobierna con otros movimientos como Ruptura o como el movimiento Creo. Así es, el presidente Moreno, pese a ser el presidente, no participa y realmente pues está alejado de la organización. Esa es una realidad. En relación al gobierno, no digo que no gobierne, probablemente tome las decisiones, pero muchas de las decisiones que toman los gobernantes probablemente son en relación a cuáles son las asesorías que reciben, a cuáles son los sectores a los que se encuentra cercano. Insisto, al menos con la bancada oficialista no se han tomado esas decisiones y tampoco al tener un rol activo dentro del movimiento, el movimiento tampoco ha sido consultado. Por tal motivo, probablemente el presidente de la República tome las decisiones, pero esas decisiones probablemente se nutren de una asesoría diferente a la asesoría de su bancada y a la asesoría de su movimiento político. Usted ha mencionado a Santiago Cuesta Caputi. Él fue consejero de Lenín Moreno. Se le pidió su renuncia públicamente por una de las declaraciones de Cuesta Caputi que salió, paradójicamente también relacionado con el sector de la salud. ¿Quién es Santiago Cuesta Caputi? ¿Qué es lo que está haciendo con el gobierno? ¿Qué relación tiene con Lenín Moreno? Mire, yo no le conozco a profundidad al señor Cuesta. Lo único que le puedo decir es que él en una entrevista pública puso como gran logro del gobierno haber destruido a Alianza País. Eso fue un comentario del consejero del presidente en una entrevista pública. Yo no le conozco, ahora estoy conociendo la información de acuerdo a lo que dan los medios de comunicación. Y es precisamente aquello. El presidente se rodeó de personas que no eran parte del movimiento Alianza País, que no tenían esas causas sociales, políticas con las que nosotros hemos luchado y por las que hemos defendido. El presidente en algún momento, mal asesorado, decide aislarse de su movimiento, aislarse de su bancada y toma decisiones con otros sectores. Con total respeto le hemos dicho esto al presidente personalmente, pero lastimosamente no se ha hecho eco de nuestras sugerencias, de nuestros aportes. Nosotros hasta el cansancio hemos tratado de colaborar, de ser parte, pero en este momento realmente le veo sumamente complejo. Por eso es que ante la necesidad de votar o la decisión de que se apoye en la terna al primer nombre, realmente en lo personal ya no pude aguantar más tanta indiferencia y dije no, esto creo que hasta aquí hemos llegado, hemos tratado de hacer lo más que hemos podido por mantener el equilibrio, pero en este tema tendremos que hacer la lucha evidenciando esta discrepancia y permitiendo que en efecto el país pueda tener una vicepresidenta
que pueda verle a la cara a los ecuatorianos sin ningún problema, sin ningún cuestionamiento, y pueda sentarse en esa silla, por lo menos con la tranquilidad de no estar judicializada. Para finalizar, doctora Peña, ¿qué opina usted sobre lo gravitante, la importancia que pueda tener María Alejandra Muñoz en estos 7 meses en los que ejercerá la vicepresidencia de la República? Bueno, realmente esperaría que haga un trabajo honesto, un trabajo honrado, y que tenga también una perspectiva un poco más amplia y pueda ser una voz de consenso. Yo creo, doctor Cardoso, que el país requiere un poco limar esa disputa que se siente dentro del país, de los sectores políticos. Si la vicepresidenta puede tener una cercanía al presidente de la República y poder realizar ese diálogo que se ha perdido con la gestión de la política. La ministra Roma está a cargo de la política, pero vea usted, tuvo 36 votos en la Asamblea, y es precisamente el nexo del presidente con la Asamblea. Yo creo que es importante renovar ese lazo con alguien que pueda tender más puentes, que pueda generar más diálogo para que el gobierno pueda tener, los 70 votos que se requieren para aprobar leyes, para aprobar resoluciones y demás. Yo creo que es importante entonces que esa figura fortalezca la gestión política a través de nuevos puentes de diálogo, baje las tensiones, y creo que en ese sentido ella lo va a lograr. Cualquier otro rol que le pueda dar el presidente de la República, yo me imagino que la señora Romo seguirá a cargo de la política, pero yo realmente espero que esta nueva figura que se suma ya de manera ya relevante dentro del gobierno, pues pueda generar esa baja de tensiones y tender esos diálogos, esos puentes con los sectores políticos y sociales que tanto requiere en este momento el país, que está golpeado por una situación sanitaria, por una pandemia, golpeado por decisiones económicas, golpeado por una situación de desempleo brutal. Creo que lo que se requiere es una figura que baje las tensiones, que genere más diálogo, menos disputa, menos controversia. A 7 meses de las elecciones ecuatorianas deben haber ya definiciones en los distintos partidos y movimientos políticos. Alianza País, ¿a quién va a nominar o a quién va a apoyar como candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República? Realmente se está discutiendo, se han hecho algunas nominaciones de precandidaturas por parte de la Dirección Nacional. Las mismas serán públicas ya cuando el secretario ejecutivo y la Dirección Nacional lo decidan, pero Alianza País está pensando salir con candidato propio a las elecciones. ¿Esto lo han consensuado con Lenín Moreno? Realmente esta ha sido ha sido decisiones de la Dirección Nacional, que es la máxima instancia del movimiento. Imagino yo que el secretario ejecutivo hará los esfuerzos para informarle al presidente de la República cuáles son las decisiones de la Dirección Nacional. Bien, muchas gracias por habernos atendido. Han escuchado a la doctora Jimena Peña, asambleísta nacional, quien renunció el día de ayer en una carta abierta a la dirección del bloque de Alianza País en la Asamblea. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental, y siempre mirando al futuro.